Lucas 20, ¿ya estás ahí? Lucas 20, y vamos a leer del verso 27 en adelante. Y aquí hay un problema que se presenta, que es el problema de la resurrección. ¿Crees tú en la resurrección o no? Amén. Sí, ¿verdad? El ser humano ha cuestionado si hay vida después de la muerte. Hay algunos que no creen que haya vida después de la muerte. Te mueres como que ahí se acabó todo, ¿no? Hay otros que creen que reencarnas, como que tienes la oportunidad de aquello que no estuvo bien en esta vida, tienes la oportunidad de reacomodarla en una vida siguiente. Ese es un pensamiento irresponsable. Algunos creen también de que cuando alguien muere y todavía hay algunas cosas que arreglar, como que pasan a un lugar que se llama purgatorio, donde van a purgar todavía algunas de las situaciones. Y el hombre ha tratado de explicar lo que pasa después de la muerte. Sin embargo, la Escritura es la inspiración divina de Dios. A través del Espíritu Santo usó a los hombres para que nos dejaran esto acá y nos hablan acerca de lo que pasa después de la muerte, si hay o no hay resurrección, ¿no? Así que eso es lo que le hacen la pregunta a Jesucristo. Verso 27 de Lucas 20, estás ahí, ¿verdad? Amén. Dice: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. Lucas se encarga desde el principio de informarnos de que los que hacen esta pregunta no creen en la resurrección. Los saduceos era uno de los grupos religiosos de aquel entonces. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, había otro grupo más mezclado en la política que se llamaban los herodianos, y cada uno tenía sus creencias, ¿no? Los fariseos creían en la resurrección, los fariseos creían en ángeles, creían en espíritus. Los saduceos no, los saduceos eran más liberales y estaban más acomodados en la economía y más puestos en la política. Por lo regular, ellos eran los sacerdotes, y el sumo sacerdote de ahí salía, porque tenían el apoyo del imperio romano, ¿no? Así que estos no creían en la resurrección. De ya entendemos que la pregunta que le hacen a Jesucristo entonces es una pregunta fraudulenta, no es una pregunta sincera, pero sí de pronto necesita una clara explicación. Jesucristo le da la importancia a la pregunta, aunque venga de un grupo que hace la pregunta falsamente. Lo que intentan es agarrar a Jesucristo en alguna confusión, en algún error, para poder echar mano de él. Sin embargo, esta pregunta es tan importante que Jesucristo sí se detuvo a respondérselas. Dice: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron a Jesús diciendo: Maestro, y entonces traen la ley. Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. ¿Recuerdas que Dios cuando cumple la promesa de dar un territorio geográfico al pueblo de Israel, les dijo: la tierra es mía, es una herencia que yo les doy a ustedes, y la tierra no se vende, y la tierra va a pasar de generación a generación en cada una de las tribus? Pero entre todas las reglas, lo que tenía el pueblo de Israel es de que si no había un hombre en la familia, entonces esas tierras podían pasar a mano de alguien más. No iba a ser herencia, ¿no? O si no tuviera los hijos. Tú recordarás a Abraham lo que está diciéndole a Dios: no tengo hijos, y el heredero de todo lo que tengo va a ser el hijo del siervo, ¿no? Entonces hay una ley que se llama el levirato en el Antiguo Testamento. Y esta ley dice que si Paquita se casa con Paquito, ¿no? Pero no pueden tener hijos, y entonces Paquito muere, ella podía casarse con el hermano, o el hermano tenía la responsabilidad de tomarla como esposa para que tuviera hijos, y así la descendencia y así la herencia se mantiene. Entonces era una ley. Esa es la ley que está llamando la atención a los saduceos.
Y para ellos esa ley es un problema en el pensamiento de la resurrección. Por eso se la presentan a Jesucristo. Y primero le dicen, Moisés puso una ley, ¿no? Si esta mujer no tiene hijos y el marido se muere, el hermano la tiene que tomar como esposa, ¿no? Verso 29, cuentan una historia inventada, fraudulenta, ¿no? Hubo pues 7 hermanos, ¿ok? El primero tomó a él la esposa y murió sin hijos. Y entonces la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, ¿no? Y así todos los 7 y murieron sin dejar descendencia. O sea que esta mujer se casa con uno, se le muere, se casa con otro, se le muere, se casa con otro, se le muere, se casa con otro, se le muere, y así los 7 hermanos. Y entonces en el verso 32 dice, finalmente murió también la mujer. Obvio, tanto marido tenía que llegar a ese punto. Verso 33, dice, en la resurrección pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Yo la pregunta que le hubiera hecho a Jesús es, ¿por qué se le murieron los 7 maridos? No, el asunto de la resurrección hubiera pasado a segundo plano, pero ¿cómo es que se le murieron los 7? ¿No? No tomen ideas, hermanos, no tomen ideas, ¿okay? Esta no es una luz verde para provocar la muerte del marido. Eso está en la Biblia, ¿no? Dice, los 7 la tuvieron por mujer. ¿De quién es? Y Jesucristo dice, respondiendo les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Y cuando habla de los hijos de este siglo, está hablando de los hijos de esta era, de esta forma, de este ambiente, de esta existencia, ¿no? Dice, se casan y se dan en casamiento. Verso 35. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. Y aquí Jesucristo dice, los que fueren dignos de alcanzar aquel siglo. Jesucristo hace una diferencia. Este siglo, acá en la tierra, aquel siglo hablando de vida eterna, ¿ya? Entonces Jesucristo dice, los que están en este siglo se casan y se dan en casamiento. Los que fueren tenidos por dignos de pasar al otro siglo, a la otra vida, a la vida eterna, dice, y a la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces Jesucristo deja claro un punto en cuanto al matrimonio. El matrimonio, uno de los fines en el matrimonio es la procreación. Entonces Jesucristo está diciendo, en aquella vida ya no va a haber muerte, entonces ya no hay necesidad de procrear, por tanto, no se van a dar en casamiento allá. Nada más nos casamos acá en la tierra, ¿no? Verso 36 deja claro Jesús, porque ya no pueden morir, son iguales a los ángeles, son hijos de Dios y al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los muertos, dice, han de resucitar. Aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Pues para él, dice, todos viven. Y respondiéndole a algunos de los escribas, dijeron, maestro, bien ha respondido, porque el escriba creía en la resurrección. Y no osaron preguntarle nada más. Ahí presenta el problema de la resurrección los saduceos. ¿De quién es esposa esta mujer si tuvo 7 maridos? Pero la respuesta crea otra continuidad en el conflicto también para aquellos que no creían en la resurrección. La primera afirmación, lo primero que podemos ir aprendiendo aquí en lo que leímos, y es una pregunta que tú y yo debemos responder, es de que sí hay vida después de la muerte. Jesucristo está haciendo la afirmación, sí, existe la vida después de la muerte. No hay tal cosa que te mueres y se acabó ya. Todos llegaremos a morir.
si es que Cristo no viene antes. Y debemos nosotros prepararnos para aquella vida venidera. Los 100 años, poniéndote muchos años que puedas vivir aquí, no se comparan a la eternidad. La eternidad quiere decir que no tiene fin. Entonces, si a ti te da el Señor la gracia de vivir unos 90, 100 años, eso no es nada comparado a la vida eterna. Sí hay una vida. Por eso esta vida, que es corta, es necesaria que la administremos de la forma correcta, porque hay una vida después de la muerte. Y esto es lo que Jesucristo afirma, ¿no? Verso 28 del capítulo 5 de Juan, te lo voy a leer. Dice Jesucristo hablando: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Verso 29: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y Jesucristo en el capítulo 5 de Mateo habla claramente una verdad, de Juan, perdón. Llegará el día en que la voz de Dios dirá: salgan del sepulcro, y los que hicieron lo bueno, dice, saldrán para resurrección, para vida. Para los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Y aquí Juan deja claro algo: hay vida después de la muerte, y hay dos tipos de vida. Una que va a ser buena y una que no va a ser muy buena. Una va a ser una resurrección para estar en una eterna condena, y otros van a resucitar para algo que es eterna vida. Y cuando tú lees la palabra vida en la Biblia, vida se refiere al estado de que todo se encuentra bien y estamos en armonía con Dios. Todo anda funcionando bien. Eso es vida. Por eso tú vas a encontrar mucho que Dios promete vida eterna. O sea, esto en armonía, en perfección, en dignidad, todo bueno, y va a ser eterno. Eso es lo que la palabra vida indica para el pueblo de Dios, ¿no? Algo que el verso 38 de Lucas que leíamos, dijo también Jesucristo, de que Dios era Dios de Dios. Jesucristo mismo, tú sabes que resucitó al tercer día. Se levantó de los muertos. Entonces, por eso es importante para Jesucristo responder esta pregunta, porque dentro de algunos días, recuerda que estamos ya en la última semana de la vida terrenal de Jesucristo, ya estamos en los últimos días y en cualquier momento Él va a morir, y es necesario que sepan de que sí existe una resurrección. Y por eso Jesucristo se toma el tiempo para responderle la pregunta a los saduceos. El primer asunto que el saduceo tiene que escuchar y que tú y yo tenemos que comprender y aceptar es de que sí existe vida después de la muerte. No hay tal cosa de que nuestros días acá se acaben. Lo otro que podemos aprender en esta historia, o hacernos la pregunta en esta historia, es cuál sería la similitud que hay en esta vida que vivimos y la vida resucitada. ¿Cómo va a ser tu vida cuando llegue la resurrección? ¿Va a ser una vida igual a la que vivimos o va a ser una vida diferente? Ese es el otro problema que tenían los saduceos con la ley. Por eso dicen, si hay resurrección, entonces esta mujer que estaba casada, cuando esté en el cielo, va a seguir estando casada. Y si va a ser similar la vida en la tierra al cielo, entonces ¿de quién va a ser esposa? Eso te responde a ti algunas preguntas. ¿Estaremos casados en el cielo o no estaremos casados en el cielo? No vamos a estar. Eso es un asunto terrenal. La misma regla cuando alguien se casa, y Jesucristo lo menciona y Dios lo mencionó, es hasta que la muerte los separe. O sea, que la muerte es aquel gran separador en los matrimonios. La resurrección no nos vuelve a unir. María va a ser mi esposa solamente mientras estemos vivos. Ya cuando muramos, cualquiera que muera primero, tengo mis sospechas. Después de haber leído a esta mujer que se le murieron los maridos, ya un poquito de miedo.
pero ahí acabará. Con la resurrección yo no voy a andar buscando a Manny para continuar nuestro matrimonio. No voy a andar buscándolos a ustedes para continuar tampoco nuestra iglesia. Tampoco le voy a decir, Tony, a ver dónde está para que traiga la batería y toquemos unas alabanzas. Tampoco, porque seremos diferentes. Seremos totalmente diferentes. ¿Cómo serán nuestras relaciones en la eternidad? Es la pregunta que saca a relucir esto. ¿Seremos iguales? ¿Seremos diferentes? ¿Nuestras relaciones van a ser diferentes? ¿Nuestros matrimonios continuarán? ¿De qué manera será la vida allá en el cielo? Jesucristo dijo, serán semejantes a los ángeles, y nos da una idea de cómo va a ser el parecido. Nuestras relaciones, lo que sí podemos afirmar, mi hermano, mi hermana, es de que nuestras relaciones van a ser mejores. Sí, el ideal en el matrimonio es esta relación de amor incondicional, de entrega, de cuidado, de respeto, de amor y todo eso. Y entonces eso es algo que se vive solamente en la tierra. En el cielo, dice Jesucristo, este tipo de relación va a ser mucho mejor. No en forma de matrimonio, pero nuestras relaciones serán mucho mejor. Porque no solamente tu cuerpo físico es transformado, sino que también tu interior es transformado. Ya este deseo de pecar desaparecerá. Este deseo de venganza desaparecerá. Esta envidia desaparecerá. Este amor imperfecto, todo esto va a desaparecer. Todo en la resurrección, todo en la eternidad va a ser perfecto. Esa es parte de la gran esperanza del creyente en cuanto a la resurrección. Esto va a ser diferente. Ya no va a haber más llanto, dice la Escritura, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más enfermedad, ya no van a haber más angustias. Todo irá a la perfección. Eso es lo que tú y yo debemos anhelar. Ese momento de la resurrección. Y a eso es a lo que nos apunta la Escritura. Puestos los ojos en el Señor, puesta la mirada en el cielo. Estas leves tribulaciones son momentáneas que no se comparan a la gloria venidera. Es lo que la Biblia dice. ¿A dónde debe apuntar? Cuando tú y yo estamos en problemas acá, en esta vida, la Biblia nos empuja a imaginar la vida venidera y decir, así va a ser allá, diferente, así que eres capaz de pasar esto momentáneo, limitado, dificultoso a veces, pero no es eterno. En cambio, aquella vida sí es eterna. Eso es lo que la Escritura dice que nuestras relaciones matrimoniales son terrenales, así que no vamos a estar casados allá en la eternidad. Pablo, también en su carta a los Corintios, te voy a leer, que es una sección un poquito larga, en su carta a los Corintios, en la primera, capítulo 15, Pablo extiende la explicación a esta resurrección. Te lo voy a leer despacito. Verso 35 del capítulo 15 de Primera de Corintios dice Pablo: pero dirá alguno, ¿cómo ves que van a resucitar los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y Pablo va a responder eso. Dice: lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Dice Pablo: primero tiene que morir para que tome vida otra vez. Verso 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Entonces Pablo agarra el ejemplo de la siembra y de la cosecha. La semilla que está muerta se echa en la tierra y llega el momento en que de esa semilla muerta sale algo totalmente diferente a lo que se metió en la tierra. Salió una planta, salió con vida, salió con un cuerpo diferente. Se puso en la tierra un cuerpo de una forma, pero lo que salió fue un cuerpo de otra forma. Y eso es lo que Pablo está usando como ejemplo.
Dice el verso 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo, dice Pablo. Verso 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne la de las bestias y otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos, dice Pablo, avanzando en su explicación, celestiales y hay cuerpos terrenales. Entonces comienza a hacer la diferencia. Nosotros estamos ahora en un cuerpo terrenal, pero llegará el momento en que tendremos un cuerpo celestial. Pero aún, dice, pero una es la gloria de lo celestial y otra es la gloria de lo terrenal. O sea, una es las capacidades, la apariencia, lo que se ve de la terrenal, y otra es de lo celestial. Totalmente diferentes. Una es la gloria del sol, hace la otra comparación, y otra es la gloria de la luna. La luna, tú sabes que simplemente refleja la luz del sol, no tiene luz propia, pero el sol tiene su propia luz. Una el cuerpo de uno es totalmente diferente al otro, entonces hace Pablo ahí otra diferencia. Y otra las estrellas, y una estrella es diferente a otra en gloria. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Corrupción es algo que se daña, algo que se marchita, algo que se pudre. Y ese es nuestro cuerpo. Se enferma, se cansa, se fatiga, le llegan problemas. Pero el cuerpo resucitado es un cuerpo diferente. Porque a este cuerpo humano físico se corrompe, pero el otro no tiene corrupción. Es incorruptible, dice Pablo. Verso 43. Se siembra en deshonra, pero resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, pero resucitará en poder. Y Pablo da ciertas características de ese nuevo cuerpo resucitado: poder, gloria, honra. Pasando al verso 47, dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo es el Señor, el del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Que Jesucristo en una ocasión dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu es. ¿No? Verso 49. Y si somos hechos, y si hemos traído la imagen del terrenal, recuerda, venimos de Adán y Eva, nuestra imagen es de un ser humano, terrenal, dice, traeremos, hablando de la resurrección, traeremos la imagen del celestial. Entonces tú y yo en la resurrección tendremos una similitud a Jesucristo. Y tú puedes irte a Mateo a ver lo que la Escritura habla del Cristo resucitado y puedes darte una idea de cómo será ese cuerpo cuando resucite. Verso 53, porque es necesario, dice Pablo, que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad, o sea que va a ser también eterno. La muerte ya no nos va a llegar a nosotros. Eso es lo que la Escritura habla en cuanto a la resurrección. ¿Cómo será la vida cuando resucitemos? Mejor, diferente, sin los achaques, sin los problemas, sin las necesidades que enfrentamos día a día. Nosotros acá va a ser algo totalmente diferente. Y algo interesante que deja aquí la Escritura en cuanto a la resurrección es de que no se trata simplemente, mi hermano, de estar en un lugar diferente, sino que también se trata de que seremos personas diferentes. No seremos los mismos cuando resucitemos. No sé si tú eres una de las personas que le caen mal algunas cosas que tienes, ¿no? A veces me cae mal lo que hago, lo que pienso, o esto me maneja, no lo puedo yo controlar. Bueno, esas cosas se van a acabar. Seremos diferentes. Allá seremos los pacientes, los cuidadosos, los cariñosos, los amorosos, los sabios. Eso que aquí carecemos mucho. Seremos diferentes.
Entonces es la otra parte de la esperanza. Porque seremos semejantes al Hijo, lo que acaba de decir Pablo. Seremos semejantes a Él. No solo en el cuerpo, sino también en el interior. Y seremos conocidos y le conoceremos a Él, dice también a Dios, así como Él nos conoce a nosotros. Habrá una relación mucho más íntima y más clara con Dios. Esa es la resurrección. Amén. ¿Vamos a ir o no? Muy grato el asunto. Claro que sí, ¿no? Otra cosa que podemos aprender, o alguna pregunta que sale después de esto, estoy seguro que los saduceos de pronto tienen este cuestionamiento. Ok, entonces, ¿quiénes califican para la vida eterna? ¿Es esto para todo el mundo? ¿Es esto para todos o es esto solamente para algunos? ¿Es este tremendo beneficio algo para que todos echen mano? ¿O está selectivo nada más para algunos? ¿Ha sido seleccionado solamente para algunos? ¿Será que todos tenemos la capacidad de pasar a la eternidad en esta vida? ¿O no todos tendremos la capacidad? ¿Es algo que podemos hacer o algo que debemos nosotros hacer? ¿O no? Jesucristo en el verso 35 dijo: los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Y Jesucristo dijo: los que fueren tenidos por dignos. Ese es el otro problema que trae el punto de la resurrección. ¿Cómo le hacemos para ser nosotros tenidos por dignos de eso? ¿Qué te toca a ti? ¿Qué me toca a mí? Para poder dar ese paso y estar en plena tranquilidad en esta vida. Andar por la vida tranquilo, que si la muerte llega, tú sabes a dónde vas. Y no andar intranquilo, que si la muerte llega, no sabemos a dónde vamos a parar. Dijo ahí Jesucristo: los que fueren tenidos por dignos. Y mira lo que dice Juan 11:25. Jesucristo hablando dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y da una tremenda clave: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nos da algo ahí Juan. Ok, ¿cómo calificamos nosotros para la vida eterna? Dice Jesucristo: el que cree en mí, ¿no? Y todo aquel que vive y cree en mí, dice, no morirá eternamente. Y de ahí hace la pregunta: ¿crees tú en esto? ¿Crees tú en el Señor Jesucristo? ¿Crees tú en la salvación que Él da? ¿Crees tú en la vida eterna que Él promete? ¿Crees tú que la vida eterna se encuentra en Jesucristo? Eso es lo que Él se está refiriendo. El que cree en mí vivirá. ¿Cómo seremos nosotros tenidos por dignos de alcanzar? Bueno, ese es el asunto que tú y yo debemos hacer en esta vida. Creer ciegamente en nuestro Señor Jesucristo. Depositar nuestra fe total en nuestro Señor Jesucristo. Poner nuestra fe completamente en Él, sabiendo que en Él está guardada nuestra resurrección. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo verá la vida, y el que no cree, el que rehúsa creer en el Hijo, ese lo que verá es la ira de Dios. Después de la vida en la tierra hay vida, pero hay dos formas de vivir esa vida: en gloria con Dios o recibiendo la ira de ese Dios. Por eso Jesucristo nos enseña que ha traído la salvación. ¿La salvación de qué? De esa ira eterna que pudiéramos nosotros recibir. Nos ha salvado del mismo Dios. Nos ha salvado del mismo Dios. Dice Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea que ya hemos leído que hay que creer en Él, hay que creer en el Hijo, hay que escuchar su palabra y creer en Él. Y esta palabra de creer, mi hermano,
hermano, no es simplemente la idea de aceptar de que existió. Si nosotros creemos en Él, quiere decir que lo que Él dijo lo entendemos como que lo dijo Dios, y entonces nosotros respondemos a eso que Dios dijo. Está hablando de entrega y de obediencia y de fidelidad. Creer no es simplemente decir si existe. Y Santiago dice algo al respecto. Santiago dice: también los demonios creen y tiemblan. O sea que no se trata de simplemente decir si existe un Cristo, si vino y dio la vida por nosotros, si está su espíritu en medio de la iglesia. No es simplemente eso, sino que es vivir eso. Vivir como que Él es nuestro Dios. Caminar como que Él es nuestro Dios. Funcionar como que Él es nuestro Dios. Porque creemos que Él es nuestro Señor. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, dice Pablo, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora Pablo se extiende un poquito más ahí en Romanos y él dice que debemos nosotros ser libertados del pecado. Recuerda que a quien nosotros obedecemos, ese se convierte en nuestro Señor. O somos siervos del pecado o somos siervos de Cristo. O somos siervos del pecado para condenación o somos siervos de Cristo para vida eterna. Entonces, si nosotros hemos sido libertados del yugo del pecado, eso es algo que nosotros debemos manifestar con nuestra vida. Ahí están los frutos del Espíritu de Dios en nuestra vida, ¿no? Entonces eso nos pasa a la otra etapa, que son siervos de Dios, de acuerdo a Romanos 6:22. Y siendo siervos de Dios, dice: tenéis por vuestro fruto la santificación. Si somos libres del pecado, si hemos sido libertados del pecado, somos siervos de Dios. Y el fruto que se deja ver, dice Pablo, es la santificación. Solo vivimos en santidad. Hay un resultado visible como consecuencia de la libertad que hemos tenido del yugo del pecado, que es la santificación. No solamente quiere decir apartado de algo, sino que ya nos regresamos a él. Nos sacó de la vida de pecado, ya no andamos en la vida de pecado. Nos apartamos totalmente de eso. Y ese es el fruto visible, dice Pablo. ¿Y cuál va a ser el resultado final? Dice él ahí. Bueno, como fin es la vida eterna. Entonces Pablo se encarga de extender un poquito más esta idea de creer en Cristo y tener vida eterna. El creer en Cristo implica ser libres del pecado, ser siervos de Dios, una vida en santidad, y entonces pasamos a la etapa de seguridad en la vida eterna. Por eso tú y yo tenemos que esforzarnos día a día, en esta vida cristiana que el Señor nos ha dado. No se trata, mi hermano, de creer una vez y decir: sí, yo creo y ya la hice. No, día a día debemos demostrar de que Él es nuestro Señor. Día a día debemos demostrar de que Él es nuestro Dios. En cada momento, en cada decisión, en cada relación, en cada plática, en cada área de nuestra vida debemos dar testimonio de que Él es el Señor y que está con nosotros y que nos está acompañando y que nos está viendo y que debemos rendirle cuentas en cada momento. Y eso es lo que nos hace dar el fruto de la santidad. Y como andamos en santidad, el fin de todo esto, dice Pablo, es la vida eterna. Ese es el conflicto que le trajo a los saduceos. Ok, entonces, si realmente existe la resurrección, a los saduceos ahora les queda responder: ¿cómo le hacemos entonces para pasar esa resurrección? ¿Cómo calificamos? Y se topan con la única solución, que es depositar su fe en aquel que están cuestionando. Es depositar su mirada en aquel a quien están cuestionando. Yo creo que ese es uno de los puntos que nosotros también tenemos que manejar: cuestionar la voluntad de Dios. No cuestionemos la voluntad de Dios, simplemente obedezcamos la voluntad de Dios. ¿Y
y creamos en esa voluntad de Dios. Libres del pecado, siervos de Dios, damos frutos de santidad y el resultado entonces es la vida eterna. El problema de ellos es que no creían en la vida eterna. Y mi hermano, al no creer en la vida eterna, entonces no hay ninguna responsabilidad para vivir en santidad. Y no hay ninguna responsabilidad para ser siervos de Dios. Y no hay ninguna responsabilidad tampoco para ser libres del pecado. Podemos seguir nuestra vida de pecado, podemos no servirle a Dios y podemos no andar en santidad, porque al fin de cuentas no hay eternidad. Pero si creemos que hay eternidad, estos otros 3 puntos son importantes y son claves. Eso es lo que Pablo está tratando de mostrar en Romanos 6. Hay una responsabilidad que venía sobre aquel que creía en la resurrección. Por eso al principio les decía, si ustedes creen en la reencarnación, ahí no hay responsabilidad. Lo que dañé aquí, lo que amolé aquí, no hay problema, resucito en un burro y lo arreglo, ¿no? O en una zanahoria o qué sé yo. Pero no es así. Hay una resurrección. Y hay una resurrección del cuerpo, y hay una resurrección en total, nuestro, transformada, semejante al Hijo si somos para vida eterna. Ese es el problema al que se enfrentaron los saduceos, y esa es la explicación que Cristo le dio a ellos en su pregunta. La vida eterna, mis hermanos, es real y es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza. Cuando vivimos con males, esa es nuestra esperanza. Esto se va a acabar. Esto no va a ser para toda la vida. Cuando decimos que nos llueve sobre mojado, ¿no? Bueno, esto se va a acabar tarde o temprano. Solo tengo que resistir. Al fin de cuentas, la eternidad es lo que realmente cuenta. La eternidad es lo que realmente esperamos. Y cuando nos pasan las cosas tristes y desagradables, decimos, bueno, lo podemos manejar porque Dios está con nosotros. Al fin de cuentas, la eternidad es lo que realmente vale. Así que a veces el problema, la dificultad, la enfermedad y todo eso, lo que intenta hacer también el diablo a través de eso es alejarte de la santidad, esclavizarte otra vez en el pecado y alejarte del servicio a Dios. Porque el resultado de eso era vida eterna. Y si nos aleja de eso, nos alejará de la vida eterna. ¿Sabes que el diablo, y no nos gusta mucho hablar de él, pero el diablo en el inicio estaba en la presencia de Dios? La Escritura da testimonio de eso. En la misma presencia de Dios. Apreció su grandeza, su santidad, su dignidad, su pureza. Sin embargo, en rebelión se volteó contra Dios y fue expulsado. Tú y yo no hemos experimentado eso con Dios. Su grandeza, su eterno poder, parte hemos experimentado. Y es ahí donde no quiere el diablo que tú llegues. No sé si a ti te recuerdas o te ha pasado, o alguna vez te han querido tirar a alguna piscina o te han querido tirar al lodo, qué sé yo. Yo me acuerdo allá en la escuela donde estaba en Guatemala, era un internado, y cuando éramos nuevos nos bautizaban, ¿no? Y entonces había un estanque, bueno, había sido estanque en el pasado, y ahora lo que era simplemente un lodo de ese ligoso medio apestoso. Y entonces ahí nos agarraban y nos tiraban para allá, ¿no? A la 1, a las 2 y a las con tu uniforme muy bonito, a pedir permiso a la dirección para regresar a donde vives, para poderte ir a cambiar. Vivíamos ahí mismo en la escuela. Pero algo que hacíamos nosotros es de que sabemos que no nos podemos escapar de eso. No nos podemos escapar de que nos tiren en ese montón de lodo. Pero lo que hacíamos es de que me voy a ir, pero me voy a llevar a alguno. Y te agarras, ¿no? De alguno, porque sabes que no puedes evitar que te vas a ir, pero al menos intentas llevarte a algo. Eso es lo que el diablo hace con nosotros. Él no puede evitar
al lugar a donde va, pero sí se va a agarrar de algunos para llevárselos también. Por eso la Escritura nos exhorta que estemos alertas, atentos, porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Para qué? Para que le acompañemos en ese lugar horrendo de eternidad. Pero Jesucristo dice: no, atrévete a ser libre del pecado, de vivir en santidad, de caminar en el servicio y en el sacrificio, y al fin de cuentas vas a tener la vida eterna. Nos toca a nosotros el día de hoy ser sabios y no dejarnos engañar tan fácilmente. Hay mucho que perder si abrimos el corazón y los oídos a las mentiras del diablo. Perdemos demasiado si ponemos el enfoque en los placeres terrenales. Perdemos demasiado si ponemos el enfoque en nuestra voluntad. Busquemos la dirección de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, dijo Jesucristo. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Y este asunto de satisfacer necesidades, Él dijo que Él se iba a encargar de eso. Ese es el problema para algunos en la resurrección, pero yo sé que para ti y para mí tenemos el apoyo del Espíritu de Dios. Amén. Y estamos listos y esperando aquel gran día cuando Cristo venga. Te voy a leer algo ya para terminar, algo que dice Juan capítulo 14. Jesucristo está hablándole a los discípulos en el capítulo 14, en los primeros versos. Dice Jesucristo con ellos: no se turbe vuestro corazón. Les acaba de decir que va a morir, que va a ser crucificado, y ellos se entristecen, y Jesucristo les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Pues creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y dijo Jesucristo: voy pues a preparar un lugar para vosotros. Allá es donde está el Señor ahora, preparando un lugar para ti. Y dice: y si me fuere y os preparare el lugar, otras palabras, yo voy a ir, voy a preparar el lugar, y cuando termine de preparar ese lugar, dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La promesa de Cristo es de que va a regresar y nos va a llevar, y estaremos donde Él está, para que estemos con Él por una eternidad. Vale la pena esforzarnos en esta vida, porque la vida eterna es algo que nunca se va a acabar. Cerramos ahí nuestros ojos. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas, al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal, y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo, y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones, y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.